Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso de genética. Y aquí hago una aclaración. Yo ya no estoy en activo en el Hospital de Oncología. Yo tengo 8 meses que me retiré del hospital. Sin embargo, creo que entre mi paso en ese hospital hubo cosas interesantes por las cuales a lo mejor creo que esa es la causa por la cual yo estoy en este lugar. La primera es de que, y creo que sí es algo meritorio de mención, es que parte de mi educación fue con el doctor Lemuel Herrera, que fue el que hizo la descripción del gen del APC, que orgullosamente les puedo decir mexicano, y es una de las gentes que más aportó dentro del camino de la oncogénesis gastrointestinal y en general casi todas ellas. Dentro de ese camino me hizo agarrar y estar en este plano de la genética molecular, y orgullosamente les puedo decir que dentro de los criterios de Ámsterdam en 1989 estuve en ese foro, en ese panel. Nuestro paso a través de esta historia fue hace rato que la doctora Ruiz mencionó acerca de las diferentes mutaciones que existen en las alteraciones en los codones del APC. Les puedo decir que uno de los médicos residentes que se fue a Italia con Lucio Bertario fue uno de los artículos que publicó en Annals of Surgery. Fue el primer artículo en donde se hace una división por lo que ella mencionó de los sitios característicos de presentación del cáncer colorectal en pacientes con poliposis para poder planear la cirugía. Sin embargo, ahora me tocó hablar de cáncer gástrico, lo cual no soy un experto en esto. Sin embargo, hice el esfuerzo por tratar de presentar algo que creo que va encadenado junto con el cáncer colorectal, por lo que más adelante voy a tratar de poner. Hace rato la doctora mencionó acerca de la frecuencia, es el cuarto cáncer más frecuente, aproximadamente 1 billón de casos de cáncer en el mundo, de los cuales 690,000 aproximadamente son localizados en el fondo, cuerpo y antro, y aproximadamente 260,000 casos se encuentran localizados en la unión esófago-gástrica. Es la segunda causa de muerte, con 720,000. Otro del latinoamericano muy prominente y gente que aportó muchísimo fue Pelayo Correa, con este modelo de carcinogénesis que todos aprendimos dentro de nuestro paso por la Escuela de Medicina y en nuestra formación como oncólogos. Aquí empieza a ver, todos pensamos que cáncer gástrico es una enfermedad homogénea, y es una enfermedad heterogénea y bastante mal estudiada. Creo que ese es uno de los principales problemas que tiene. Como no tiene aparentemente un marcador putativo como fue el pólipo y la poliposis adenomatosa familiar, que fue lo que orilló al doctor Herrera a publicar en un solo case report, hacer la determinación del 5Q18, él lo puso en forma inicial, y posteriormente Sir Walter Bomber replicó el estudio y él encontró en el 5Q21. Y posteriormente empezó allí el desarrollo de la oncología molecular en estos pacientes. Aquí el cáncer gástrico se divide en un cáncer que la gran mayoría lo consideramos como esporádico, pero yo creo que como en cáncer de colon son cánceres mal estudiados, un cáncer de etiología familiar y el cáncer hereditario en un porcentaje muy pequeño. Y esas son las mutaciones que hace rato la doctora mencionó. Existen, la gran mayoría se encuentran en E-caderina, y dentro de estas hay un número muy importante de presentación de isoformas que tiene esta E-caderina para poder ver qué tanta agresividad y qué tanta replicación puede tener. Y todos los demás genes que ustedes ven ahí son genes que se presentan afectados en un porcentaje menor de casos. Los síntomas de cáncer gástrico hereditario son el cáncer gástrico hereditario difuso, que hace rato la doctora mencionó, que es el más estudiado y en el que se han encontrado las alteraciones moleculares que ya también mencionó y que trataré de enfatizar. El cáncer gástrico y poliposis proximal, el cáncer gástrico familiar de tipo intestinal
Y los otros síndromes hereditarios, que es donde creo que nosotros hemos también trabajado y que esto durante mis últimos años en el servicio de colorectal hicimos una aportación junto con la Universidad de Nuevo León para tratar de estudiar en Oxford aproximadamente 1000 muestras de estos pacientes, de los cuales hay un experto aquí en esta zona, en esta área, que yo creo que en alguna época deberemos aprovechar esa experiencia que se obtuvo ahí. Creo que él es el encargado de poder transmitir esa información. Y estos otros síndromes son el Li-Fraumeni, la poliposis adenomatosa familiar, el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, el síndrome de Lynch y el síndrome de cáncer hereditario mama-ovario. Dentro de estas, lo primero que uno tiene que ver es caracterizar cada uno de estos síndromes para poder identificar a los sujetos que están en riesgo para poder tener. El cáncer gástrico difuso es de transmisión autosómica dominante. Su agresividad depende de las mutaciones de la E-caderina y se asocia a otras enfermedades como es cáncer de mama, cáncer colorectal y labio y paladar hendido. Aquí las alteraciones que tiene son las mutaciones en E-caderina, que se presenta aproximadamente entre el 15 y el 50% de los casos, y en un porcentaje pequeño las mutaciones en E-catenina. La penetración del cáncer gástrico en esos pacientes es de aproximadamente 80% si el paciente sobrevive hasta 80 años, y en pacientes con cáncer lobulillar de la mama en un 60%. El otro síndrome es el cáncer gástrico familiar de tipo intestinal. Es también de autosómico dominante, es un tipo intestinal de la clasificación de Loren. Ausencia en esos pacientes, una de las características es de que deben tener ausencia de poliposis duodenal o colorectal y su etiología mutacional es desconocida. El cáncer gástrico y poliposis proximal también es autosómico dominante, es de tipo intestinal y se debe caracterizar por ausencia de poliposis adenomatosa familiar. La mutación ahí también es desconocida. Aquí, para poder agarrar y poder uno englobar a los pacientes, debe uno conocer que existen otros síndromes que se asocian a cáncer de gástrico y que tiene uno que hacer la historia clínica, como hace rato, esa anamnesis, como dice la doctora. Ese es uno de los puntos claves para poder identificar a estos pacientes y poder hacer realmente profilaxis en ellos, tanto como vigilancia y después intentar hacer cirugías como profilaxis. El primero de ellos es el que vamos a ver, es el cáncer asociado a poliposis adenomatosa familiar, que se presenta en una penetración, hace rato también lo mencionaron, el 100% de cáncer colorectal, y el cáncer gástrico se presenta en 2%. Sin embargo, hay las publicaciones japonesas, sobre todo, ellos dicen que aproximadamente 10-12% de pacientes con poliposis en esa área se presentan como cáncer gástrico. La mutación es en APC, que lo describió el doctor Herrera, creo. El síndrome de cáncer de mama-ovario también es autosómico dominante y se presenta con mutaciones en BRCA1, BRCA2 y se presenta cáncer gástrico aproximadamente en 1.7%. La poliposis juvenil, que fue uno de los síndromes descritos por Howe, es un autosómico dominante, se asocia con pólipos gástricos y en un cáncer aproximadamente en un 21%. También se asocia con pólipos en el tracto gastrointestinal y se puede asociar con cáncer colorectal y cáncer duodenal. En las alteraciones que se encuentran en estos pacientes son en el SMAD4 y en el BMPRLA. El otro síndrome es el Li-Fraumeni, también conocido bastante por nosotros, que es una de las primeras preguntas que le empiezan a hacer uno, sobre todo en nosotros que venimos del Hospital de Oncología, que era jefe del servicio de tumores mixtos, el doctor Crucicelis, era un agente que había estado muy de cerca con el desarrollo de esto. Yo me acuerdo muy bien que esa era una de las preguntas clásicas del doctor Crucicelis, porque él fue de los primeros que empezaron a asociar sarcomas con pacientes que tenían Li-Fraumeni. Es una publicación más o menos como de 1970 que hizo en Memorial,
Él fue residente ahí en Memorial. En 1970 describieron pacientes asociados con sarcomas de partes blandas y sarcomas óseos con una alteración hereditaria. Se presenta una alteración en P53. El otro es el cáncer colorectal hereditario sin poliposis, o síndrome de Lynch, que es autosómico dominante, hace rato también lo mencionaron, y voy a tratar de evitar mencionar cuáles son las alteraciones que tienen, que hace rato los mencionaron. El otro es bien interesante, que también es uno de los síndromes asociados a otros cánceres, que es el Peutz-Jeghers, que también es bastante bien estudiado en la actualidad. También Howe fue uno de los que empezaron el estudio en estos pacientes con mutaciones, y él fue el que describió la mutación en STK11, y en esos pacientes son autosómicos dominantes con una poliposis amartomatosa, que la parte que hace un carcinoma, y particularmente cánceres en el intestino delgado, cáncer gástrico, se presentan en pacientes en la parte adenomatosa de la parte amartomatosa, que eso fue lo que describió Howe. Se asocian con la pigmentación mucocutánea, y lo más importante es con cáncer de mama, cáncer de células de Leydig-Sartoli, y en los muchachos, en jóvenes, en hombres, de células en cáncer testicular. Aquí el cáncer gástrico hereditario son diferentes, es de tipo difuso, la gran mayoría, como hace rato lo mencionó la doctora. En el tamizaje de estos pacientes debe uno agarrar y hacer una historia clínica, y para poder identificar quiénes son los portadores o quiénes pueden ser los portadores de esta enfermedad, y después en su grupo familiar. Se presentan o debe uno sospecharlo cuando 2 o más casos de cáncer gástrico se presentan en una familia, y uno de ellos con cáncer gástrico difuso en una edad menor a 50 años, que tengan 3 o más casos de cáncer gástrico difuso con una transmisión vertical, eso es abuelos, padres, hijos, independientemente de la edad, y la posibilidad de que tengan ahí alteraciones en CDH1 va a depender también en mucho de las alteraciones, y de cuando uno se asocia, por ejemplo, como en cáncer colorectal hereditario sin poliposis a pacientes con Lynch. Entre más se asocie uno, entre más tenga, por ejemplo, en el primer renglón, que tenga cáncer gástrico difuso en menores de 50 años, la penetrancia de este gen puede ser identificado con mayor facilidad. El otro paciente otro grupo para tamizaje es cáncer gástrico difuso en menores de 35 años, historia familiar e historia personal de cáncer gástrico difuso y de cáncer lobulillar de la mama, diagnosticada en mujeres de menos de 50 años. Y vean ustedes cómo esto es bastante complejo identificar de acuerdo a las características clínicas que presenten los pacientes, como ven en esta diapositiva. Entre mayor número de aportaciones clínicas puede tener, la posibilidad que tiene de tener mutaciones identificadas es mucho mayor. En esos pacientes que nos interesa, pues en esos, una vez que identificamos a un portador, identificar en el grupo de familia cuáles son las vigilancias en esos pacientes. Tiene que ser endoscopía, y de estos son vamos a encontrar, como hace rato también lo mencionaba la doctora, con lesiones multifocales en el antro y en la zona de transición, en aquellos portadores de la mutación, en miembros de esa familia, y que se debe hacer un screening aproximadamente con 6 biopsias de cada una de las regiones. Eso es lo que uno ve, un pólipo sésil, áreas pálidas, una erosión de la mucosa, y lo que hace rato decía la doctora en la histología, con células en anillo de sello en muchos de ellos, en lesiones intramucosas. Aquí igual, que hace rato lo mencionaba, y vean cómo aquí en la teoría hace rato también lo mencionaba, de la molécula de decisión, que es la E-caderina, cómo en esos pacientes podemos identificar cómo en esos pacientes va a ser un hallazgo de linitis plástica, y cada una de las mutaciones en la teoría del segundo hit, cómo va a promover la hipermetilación y la pérdida de heterocigosidad en esos pacientes. Aquí esta es una de las aportaciones, y creo que esa es una de las gentes que debía haber
habían de haber invitado para presentar esta plática. Es el doctor Medina, que fue lo que ellos presentaron en SCO, y esa es la publicación que hicieron a través de las mutaciones que existen en la región del gen de la E-caderina, en donde ellos encontraron que aproximadamente en los pacientes que tenían cáncer gástrico se presentó aproximadamente en esos pacientes la mutación en estos. Sin embargo, esta mutación no ha sido replicada en otras poblaciones. Yo creo que, por ejemplo, los coreanos y los italianos sí lo replicaron, más o menos similar, en la mutación en el 160. Aquí los otros síndromes polipósicos de cáncer gástrico y poliposis proximal en el estómago se caracterizan por tener más de 100 pólipos en el cuerpo y en el fondo, y estos son pólipos fúndicos y que lo debe sospechar uno en familiares que tengan familiares con primer grado en un paciente afectado, y algunos de esos pueden tener displasia o carcinoma gástrico. También tienen un patrón hereditario autosómico dominante y debe excluir otros síndromes de poliposis adenomatosa familiar. El tipo de cáncer gástrico familiar, de tipo intestinal, se debe uno sospecharlo cuando tiene uno en 2 o más familiares de primero o segundo grado, al menos uno de ellos con carcinoma intestinal, y uno de ellos debe tener menos de 50 años. El cáncer gástrico en 3 o más familiares de primero o segundo grado, independientemente de la edad de ellos. Y algo bien interesante es el perfil genómico que tienen estos pacientes en cáncer gástrico en general, ya no hablando de los síndromes, sino cada uno de ellos, la asociación que tienen con Epstein-Barr, con inestabilidad microsatélite, si son genómicamente estables o inestabilidad cromosómica. Aquí en esa diapositiva pueden ustedes ver cómo se van presentando cada uno de ellos, y esta es la importancia clínica para cómo lo puede uno detectar. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para poder ver cuál puede ser la evolución clínica y cuáles pueden ser las aportaciones terapéuticas que tiene uno. Cuando uno ve pacientes con inestabilidad cromosómica, como lo vieron en la diapositiva previa, estos pacientes se asocian con una buena respuesta a cisplatino y una sobrevida pobre. Pacientes con inestabilidad microsatélite en general son los pacientes asociados a síndrome de Lynch, y esos pacientes no tienen respuesta a 5-fluoracil. Esto trataré de no ponerlo, el HER2, que no es para esta. Y la conclusión de este trabajo, esta revisión que hice, es de que el diagnóstico para cánceres gástricos de tipo hereditario se basa principalmente en la historia clínica, el tipo histológico, en la clasificación que tanto han sido debatida de que la utilidad de que si la calificación de Lauren es útil o no. Creo que es bastante útil cuando uno agarra y empieza a hacer un tamizaje a través de la historia clínica y de su histología, de los tipos histológicos, y la identificación de pacientes portadores o probandos de este síndrome lleva a hacer un tamizaje del grupo familiar, a identificación de estos casos antes de la progresión que tengan, porque una vez que esto progresa, el pronóstico es bastante pobre, y poder efectuarles a estos pacientes cirugía profiláctica. Y uno de los, desde mi punto de vista, algo que este foro puede aportar es que de aquí salgan ideas para poder hacer lo que con tanto tiempo nosotros buscamos hacer en el Hospital de Oncología, que inicialmente lo logramos, hacer un tamizaje en pacientes que veíamos de probandos con poliposis adenomatosa familiar, hacerles el screening endoscópico y abrirles expediente para poder atenderlos y tratarlos ahí, cosa que en la actualidad no se lleva, y establecer un registro de cáncer hereditarios para poder tener y beneficiar a más integrantes de una familia, y tratar de evitarles a los portadores de esta enfermedad que puedan tener un caso de cáncer avanzado o de cáncer avanzado, para poder evitar y tener una mejor supervivencia en este grupo de pacientes. Eso es lo que les puedo decir. Gracias.